si te quedas dormido mientras horas te está pasando esto. La importancia de la oración. Imagina por un momento que tienes en tus manos una llave. No es cualquier llave. Es una que abre la puerta a la presencia del mismísimo Creador del universo. Esa llave no está hecha de metal, no pesa en tu bolsillo, pero tiene un poder que ninguna otra cosa en este mundo puede igualar. Esa llave es la oración. No es un lujo, no es algo que haces solo cuando te sobra tiempo o cuando te sientes inspirado. La oración es el latido de tu vida espiritual, el oxígeno que mantiene tu alma viva. Y si alguna vez has dudado de su importancia, escucha esto que Jesús dijo en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es una frase bonita para poner en un cuadro, es una advertencia, un grito urgente que resuena a través de los siglos hasta llegar a ti, aquí y ahora. Ponte a pensar en esto. Desde los albores de la humanidad, los hombres y mujeres que han marcado la historia con Dios han tenido una cosa en común: la oración. Retrocede conmigo al tiempo de Abraham miles de años atrás, en Génesis 18. Sodoma y Gomorra estaban al borde de la destrucción, condenadas por su pecado. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Se paró delante de Dios y oró, intercedió, negoció con el Todopoderoso. ¿Destruirás también al justo con el impío? Si hay 50 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y luego bajó a 40, a 30, a 20, a 10. Su oración no era un murmullo débil, era un clamor audaz, un hombre enfrentándose al juicio divino con la confianza de quien sabe que Dios escucha. Y aunque Sodoma no se salvó, su sobrino Lot sí, porque la oración de Abraham movió el corazón de Dios. Ahora avancemos al tiempo de Ana, en 1 Samuel 1, una mujer estéril, humillada, sin esperanza a los ojos del mundo. Pero ella no se rindió. En el templo, con lágrimas corriendo por su rostro, oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. No pidió solo un hijo, le prometió a Dios que ese hijo sería consagrado a él, y Dios respondió. Samuel nació, y de esa oración salió un profeta que guió a Israel en uno de sus momentos más oscuros. ¿Qué habría pasado si Ana no hubiera orado? ¿Qué habría perdido Israel? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Y no solo en el Antiguo Testamento, mira a Jesús mismo. En Lucas 6:12, antes de elegir a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Pasó toda la noche orando en un monte. No tomó una decisión tan crucial sin consultar al Padre. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, necesitaba orar, ¿qué te hace pensar que tú puedes vivir un solo día sin hacerlo? Pero dejemos la Biblia por un momento y miremos la historia. En el siglo IV, un hombre llamado Agustín de Hipona vivía perdido en vicios y filosofías vacías. Su madre, Mónica, no dejó de orar por él, día tras día, año tras año. Sus lágrimas y súplicas llegaron al cielo, y Agustín se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana. Una oración persistente cambió no solo una vida, sino el curso de la Iglesia. Ahora, tráelo a tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado un problema y has intentado resolverlo solo, con tu fuerza, tu ingenio, tus planes? ¿Cuántas veces has sentido ese vacío, esa sensación de que algo falta? La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que Él hable contigo. Es alinear tu corazón con el suyo, es rendir tus preocupaciones y recibir su paz. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no viene de la nada, viene de la oración. Sin ella, estás navegando un mar tormentoso sin brújula, sin timón, sin esperanza. La oración es tu ancla, tu fuerza, tu victoria.
¿Estás dispuesto a dejarla a un lado por un momento de descuido? Los desafíos de la oración. Pero no te voy a mentir, orar no es fácil. No siempre vas a sentir un éxtasis celestial cuando te arrodilles. A veces, orar es como entrar en un ring de boxeo, donde peleas contra tu propia mente, tu cuerpo, tus emociones. Jesús lo sabía bien. En Lucas 22:46 encontró a sus discípulos durmiendo en Getsemaní, exhaustos, mientras él sudaba sangre en oración. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Esa pregunta no era solo para Pedro, Santiago y Juan, es para ti. ¿Por qué te rindes cuando deberías estar luchando? ¿Por qué dejas que el cansancio te robe lo que el enemigo no puede quitarte con fuerza? Retrocede conmigo al principio de la iglesia. En Hechos 12, Pedro está en prisión, encadenado, a punto de ser ejecutado por Herodes. La iglesia no tenía ejércitos, no tenía poder político. ¿Qué hicieron? Oraron. No una oración rápida y distraída, sino un clamor unido, intenso, desesperado. Y en medio de la noche, un ángel liberó a Pedro. Pero imagina si se hubieran rendido, si hubieran dicho: estamos muy cansados, oremos mañana. La oración fue su arma, pero tuvieron que empuñarla. Hoy, los desafíos son diferentes, pero igual de reales. Vivimos en un mundo que no para. El teléfono vibra con notificaciones, los medios de comunicación te bombardean con imágenes y videos, el trabajo te agota antes de que caiga la noche. Y cuando finalmente tienes un momento para orar, tu mente divaga. Piensas en la lista de tareas, en esa conversación incómoda que tuviste, en lo que vas a comer mañana. O peor aún, tus ojos se cierran, tu cuerpo se rinde y el sueño te atrapa. ¿Te suena familiar? Mira lo que pasó con Jonás. En Jonás 1, Dios le dio una misión: ir a Nínive. Pero Jonás huyó, se subió a un barco y en medio de una tormenta enviada por Dios, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras los marineros clamaban a sus dioses falsos, Jonás estaba desconectado, ausente. Su sueño no era solo físico, era espiritual. Y cuando no oras, te pasa lo mismo. Te desconectas de la voz de Dios, te alejas de su propósito. Y no es solo el sueño, a veces el desafío es la duda. Te preguntas: ¿realmente Dios me escucha? ¿Vale la pena seguir orando si no veo resultados? Otras veces es la culpa: he fallado tanto, ¿cómo voy a presentarme ante Él? Pero escucha esto: la oración no depende de tus sentimientos ni de tu perfección. En Romanos 8:26, Pablo dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Incluso cuando no tienes palabras, el Espíritu ora por ti. Entonces, ¿cómo superas estos desafíos? Disciplina. Los grandes oradores de la historia no improvisaron su fortaleza. En el siglo XVII, John Bunyan, autor de El progreso del peregrino, pasó años en prisión por predicar. Allí, en una celda fría, oraba constantemente. No porque fuera fácil, sino porque sabía que su vida dependía de ello. Tú también puedes construir ese hábito. Escoge un momento del día, un lugar tranquilo, y comprométete. Si tu mente divaga, trae una Biblia y lee en voz alta. Si el sueño te ataca, ponte de pie. Camina, habla con Dios como si estuviera frente a ti, porque cuando no oras, te debilitas y el enemigo lo sabe. Las consecuencias de dormirse mientras se ora. Ahora, detente y escucha con atención, porque esto es serio. Dormirse mientras oras no es un pequeño descuido, no es solo tu cuerpo pidiéndote una siesta. Es una alarma espiritual que está sonando y si no la escuchas, te estás poniendo en peligro. En Efesios 6:12, Pablo nos abre los ojos a una realidad invisible pero real. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra a tu alrededor, y cuando te duermes en la oración, es como si te quitaras la armadura en medio de la batalla.
Regresa conmigo al huerto de Getsemaní en Mateo 26, 36, 46. Jesús está enfrentando el momento más oscuro de su vida terrenal. Sabe que la cruz está cerca, que el peso del pecado del mundo caerá sobre él. Les pide a Pedro, Santiago y Juan: quedaos aquí y velad conmigo. Pero cuando regresa, los encuentra dormidos, no una, sino 3 veces. Y horas después, cuando los soldados llegan, esos mismos discípulos huyen. Pedro, el que dijo que moriría por Jesús, lo niega 3 veces antes del amanecer. ¿Por qué? Porque no veló, no oró. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne lo traicionó. Y sin oración no tuvo fuerza para resistir. ¿Y tú? ¿Qué pierdes cuando te duermes? No es solo un momento de paz, es terreno espiritual. En Marcos 13, 33, 37, Jesús dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sea que viniendo de repente os hallé durmiendo. Dormirse en la oración es bajar la guardia cuando el enemigo está más cerca. Esa ansiedad que te consume, esa tentación que no puedes vencer, esa confusión que no te deja pensar claro, todo eso crece cuando dejas de orar. Es como apagar la luz en una noche oscura y esperar que nada te ataque. Mira la historia de la Iglesia. En el siglo V, cuando el Imperio Romano se derrumbaba, los cristianos enfrentaron persecuciones brutales. Los que sobrevivieron no fueron los más fuertes físicamente, sino los que oraron sin cesar, los que se mantuvieron despiertos espiritualmente. Hoy, el enemigo no usa leones ni espadas, usa distracciones, cansancio, apatía. Pero el resultado es el mismo. Si te duermes, te debilitas. Sin embargo, hay esperanza. Puedes despertar, puedes reclamar lo perdido. Solo tienes que abrir los ojos y clamar. ¿Cómo mantenerse vigilante en la oración? Piensa en los soldados de cualquier ejército. En tiempos de guerra, los centinelas no duermen en su puesto. En la Segunda Guerra Mundial, los vigías en las trincheras sabían que un momento de descuido podía costar miles de vidas. Ahora traslada eso a tu vida espiritual. El enemigo no descansa y tú no puedes darte el lujo de hacerlo. Pero no estás solo en esto. Dios te ha dado herramientas para mantenerte firme. Primero, establece un lugar y un tiempo. En Mateo 6:6, Jesús dice: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No dejes la oración al azar. Escoge un rincón de tu casa, un parque, un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Hazlo a la misma hora cada día, al amanecer, como Jesús en Marcos 1:35, o por la noche, como los salmistas en Salmo 119:62. La rutina construye fortaleza. Segundo, usa la palabra de Dios. En el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo 4, él no improvisó, respondió con escritura. Cuando ores, lee un salmo, medita en un versículo, deja que las palabras de Dios guíen tus pensamientos. Si tu mente divaga, habla en voz alta, la voz despierta el espíritu. Tercero, muévete. En Hechos 3, Pedro y Juan no estaban sentados cuando oraron por el cojo, estaban en acción. Si el sueño te ataca, levántate, camina, alza las manos. El cuerpo y el espíritu están conectados. En los avivamientos del siglo XIX, los metodistas gritaban y saltaban en oración, no por espectáculo, sino porque sabían que el movimiento aviva la fe. Y cuarto, busca comunidad. En Hechos 1:14, los discípulos oraban unánimes antes de Pentecostés. Rodéate de otros que oren contigo, que te desafíen, que te levanten cuando caigas. En el siglo XX, en Corea del Sur, las iglesias crecieron explosivamente porque los creyentes se reunían al amanecer a orar juntos. Esto no es teoría, es vida. Cuando te disciplinas, algo cambia. Esa tentación que te derribaba se vuelve débil ante tu fe. Esa paz que buscabas llega sin que la persigas. La vigilancia en la oración no solo te protege, te transforma. ¿Estás listo para empezar? El poder de la oración persistente. Pero aquí está el secreto que muchos olvidan. La oración no es un evento de una sola vez.
No es encender una vela y esperar que todo se resuelva. El verdadero poder está en la persistencia, en no rendirte, en seguir clamando aunque el cielo parezca silencioso. En Lucas 18:1, Jesús lo dejó claro. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dijo oren cuando quieran, ni oren si ven resultados rápidos. Dijo siempre, sin cesar, hasta que las cadenas se rompan. Mira a Daniel en Daniel 10. Oró y ayunó 21 días, buscando una respuesta de Dios. No sabía que en el cielo un ángel luchaba contra fuerzas demoníacas para traerle el mensaje. ¿Y si Daniel hubiera parado en el día 20? La respuesta estaba en camino, pero requería su perseverancia. Y no es solo en la Biblia. En 1740, los moravos, una comunidad cristiana en Alemania, comenzaron a orar sin parar, turnándose día y noche. Esa oración duró 100 años. ¿El resultado? Misioneros que llevaron el Evangelio a África, América, Asia. Un movimiento que aún resuena hoy. O piensa en George Mueller en el siglo XIX. Oró por la provisión de miles de huérfanos en Inglaterra y nunca faltó comida en sus mesas. No porque oró una vez, sino porque nunca dejó de hacerlo. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Cuántas veces has desistido demasiado pronto? Esa sanidad que no llegó, esa puerta que no se abrió. ¿Y si estabas a un paso del milagro? En Mateo 7:7, Jesús promete, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no es pedir una vez y olvidar, es seguir, insistir, confiar, porque la oración persistente no solo mueve a Dios, te cambia a ti, te enseña a depender, a esperar, a creer. La oración como arma espiritual. Y aquí llegamos al corazón de todo. La oración no es solo una petición humilde, es un arma poderosa. En 2 Corintios 10:4 Pablo declara, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando oras, no estás susurrando al viento. Estás derribando muros, rompiendo cadenas, enfrentando al enemigo con la autoridad que Dios te dio. Retrocede a Josafat en 2 Crónicas 20. Judá estaba rodeada por 3 ejércitos, sin esperanza humana de victoria. Josafat no reunió a sus generales primero, se postró ante Dios y oró. No tenemos fuerza contra este ejército, en ti están nuestros ojos. Y Dios respondió, no temáis, la batalla no es vuestra sino mía. Al día siguiente, mientras el pueblo cantaba y oraba, los enemigos se destruyeron entre sí. La oración fue su arma y la victoria fue de Dios. O mira a Pablo y Silas en Hechos 16:25-26. Encadenados en una prisión romana, golpeados sin escapatoria. Pero a medianoche no lloraron ni maldijeron, oraron y cantaron himnos. Y un terremoto sacudió los cimientos, abrió las puertas, soltó las cadenas. La oración no solo los liberó físicamente, quebró el poder del enemigo sobre esa ciudad. En el siglo XIII, Francisco de Asís oraba en una capilla en ruinas cuando Dios le habló, reconstruye mi iglesia. De esa oración nació un movimiento que trajo vida a una iglesia moribunda. En el siglo XX, en Ruanda, cristianos oraron en medio del genocidio y comunidades enteras encontraron refugio en su fe. Hoy, tu batalla puede ser interna, miedo, duda, adicción, o externa, problemas familiares, finanzas, ataques del mundo. Pero la oración es tu arma. En Efesios 6:18, Pablo dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oras, las fortalezas caen, la luz entra, el enemigo huye. No hay límite para lo que la oración puede hacer, pero tienes que usarla. Así que aquí estamos. Después de todo este viaje, una cosa queda clara. La oración no es opcional. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Es un mandato, un estilo de vida, una necesidad. Dormirse mientras oras no es solo perder un momento, es perder la oportunidad de vivir la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Mira la historia, cada avivamiento comenzó con alguien que oró.
En 1857, Jeremiah Lanphier empezó una reunión de oración en Nueva York con 6 personas. Meses después, miles clamaban a Dios y un avivamiento barrió América. Hoy, tu oración puede encender ese mismo fuego. No esperes más. Haz un compromiso ahora. Escoge un tiempo, un lugar y empieza. Ora por tu familia, tu futuro, tu mundo. Y cuando el sueño venga, resiste. Porque si te quedas dormido mientras oras, te estás perdiendo esto: el poder, la paz, la presencia de un Dios que nunca te abandona. Levántate, ora y vive.